Hoy vamos a sumergirnos en la historia de James Gunn, el hombre que pasó de ser un chico rebelde en Missouri a uno de los directores más influyentes de Hollywood, capaz de tomar héroes de cómic casi olvidados y convertirlos en fenómenos globales. Pero, ¿cómo empezó realmente en el cine? ¿Qué sacrificios, rarezas y polémicas marcaron su camino? Prepárate porque su inicio no fue nada convencional. James Francis Gunn Jr. nació el 5 de agosto de 1966 en San Luis, Missouri, dentro de una familia numerosa de 6 hermanos. Su vida no fue la típica infancia tranquila americana. Mientras otros soñaban con ser astronautas o atletas, James estaba sumergido en un universo mucho más excéntrico. Era un devorador de cómics, un apasionado del cine de terror clase B, de esos con monstruos de cartón y gritos exagerados, y además vibraba con la crudeza del punk rock que explotaba en los 70 y 80. A los 12 años ya había encontrado su laboratorio creativo, la cámara de video de su padre. Con ella improvisaba cortometrajes caseros de zombies, donde sus hermanos eran los actores principales, aunque muchas veces lo hacían a regañadientas, cubiertos de maquillaje barato y salsas de tomate que ya tú sabes lo que simulaban. Aquellos primeros experimentos no solo eran juegos infantiles, allí se estaban gestando las semillas de lo que sería su identidad artística, porque en esa cinta se mezclaban elementos que después marcarían toda su filmografía. El humor negro, la satírica mordaz, el amor por los personajes marginados y sobre todo la capacidad de reírse de lo grotesco mientras lo celebraba. Esa visión extraña entre la risa y el miedo lo acompañaría por siempre y se convertiría en su firma en Hollywood. La infancia de James Gunn no fue simplemente un recuerdo, fue el molde en el que se forjó un creador que más tarde redefiniría el cine de superhéroes y el género fantástico con su toque irreverente. Durante la adolescencia, James Gunn se sumergió de lleno en la vibrante pero caótica escena punk de su ciudad natal. No era un espectador pasivo. Agarraba una guitarra, componía letras cargadas de ironía y rebeldía y se subía a los escenarios con bandas locales que apenas lograban un público reducido, pero ruidoso. Aquellos años no solo lo convirtieron en músico, también lo entrenaron como narrador. Cada canción era una historia, un desahogo contra lo establecido, una satírica disfrazada de acordes rápidos y gritos desafinados. Ese contacto con la cultura pop moldeó su manera de ver el mundo y más tarde el cine, no solo como un espectador pulido para las masas, sino como un canal contracultural, capaz de incomodar. En lugar de perseguir el brillo de Hollywood, Gunn aprendió a valorar todo lo crudo, lo sucio, lo auténtico. Pero después de esa etapa decidió formalizar su pasión por contar historias y entró a la Universidad de San Luis, donde se graduó en artes, pero no se quedó ahí. Más tarde se trasladó a la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York, donde se especializó en escritura creativa. Allí encontró un nuevo lenguaje para su irreverencia. Ya no solo eran riffs de guitarra, sino estructuras narrativas, diálogos punzantes y mundos que podían nacer del papel para llegar a la pantalla. Desde el inicio, todo en la vida de James Gunn parecía guiado por un mismo pulso, la rebeldía, ya fuera con una guitarra en mano o enfrente con una máquina de escribir. Su estilo narrativo siempre apuntaba hacia lo alternativo, hacia lo que incomodaba, hacia lo que hace ruido en un mundo demasiado acostumbrado a lo correcto. El gran punto de partida en la carrera de James Gunn no fue un set de Hollywood ni una escuela de cine tradicional, fue en Troma Entertainment, una productora independiente casi mítica dentro del cine serie B, conocida por sus películas bizarras, grotescas y con presupuestos tan bajos que a veces los efectos especiales parecían salidos de una feria escolar.
Troma no era para cualquiera. Ahí se cocinaban películas que mezclaban mutantes radioactivos, humor absurdo y litros de líquido rojo falso que no puedo decir. Pero para Gunn fue el lugar perfecto. Entró como guionista y en poco tiempo demostró que tenía un ingenio único para mover las piezas de lo absurdo y lo macabro, con un toque de sátira que pocos sabían equilibrar. En 1996 firmó su primer guión, Tromeo y Julieta. Sí, como lo escuchas, algo así como Romeo y Julieta, pero pasados por la licuadora gore de Troma. Era una adaptación grotesca del clásico de Shakespeare que incluía mutaciones corporales, escenas gore, lenguaje vulgar y un sentido del humor tan negro que dividió a críticos y espectadores. Lo curioso es que dentro del circuito underground, la película fue un auténtico éxito. Ganó premios en festivales independientes, se convirtió en objeto de culto y lo más importante, puso el nombre de James Gunn en el mapa del cine alternativo. Gracias al inesperado éxito underground de Romeo y Juliet, James Gunn empezó a llamar la atención fuera del pequeño circuito de cine de culto. Su nombre comenzó a sonar en pasillos más grandes y poco a poco las llamadas de Hollywood llegaron. Lo curioso es que su primer gran salto no fue hacia otro proyecto de líquido rojo falso, sino a un mundo completamente distinto. Scooby-Doo en el 2002. Sí, así como lo escuchas. El mismo Gunn que escribía sobre mutantes radioactivos y romances gore, ahora estaba detrás del guión de un perro animado detective en CGI. La ironía era tan grande que muchos en la industria se sorprendieron. Sin embargo, Gunn supo adaptar su estilo mezclando humor absurdo, diálogos pícaros y un toque de irreverencia que le dio una nueva vida a la franquicia. Tanto que incluso se encargó también de la secuela de Scooby-Doo 2, Monsters Unleashed, en el 2004. Pero lo suyo no era quedarse en un solo género. Ese mismo año, en el 2004, escribió el guión de Dawn of the Dead, el remake dirigido por Zack Snyder. Y aquí pasó algo clave, señores. Gunn demostró que podría moverse entre el terror clásico y el cine comercial sin perder su voz. El remake no solo fue un éxito en taquilla, sino que también se ganó un lugar como clásico moderno del cine de zombies, con escenas intensas, personajes memorables y un ritmo que mantenía al espectador al borde del asiento. En el 2006, James Gunn dio un paso que cambiaría para siempre su carrera. Dirigió su primera película, Slider. Este proyecto era como un tributo a todas esas cintas de terror y ciencia ficción de serie B que lo habían marcado en su infancia. La trama mezclaba criaturas alienígenas, humor ácido, gore grotesco y personajes al borde de la caricatura, pero tratados con un cariño absoluto por el género. Aunque en taquilla no fue precisamente un éxito, de hecho, muchos la consideraron como un fracaso comercial en su estreno, pero con el tiempo se transformó en película de culto. Los fans del terror, los críticos especializados en cine de género y hasta directores reconocidos la reivindicaron como un ejemplo de cómo modernizar el espíritu del cine clase B sin perder lo que hacía especial. La historia de James Gunn nos demuestra que los comienzos no siempre son limpios o fáciles, desde películas gore de bajo presupuesto hasta convertirse en el líder creativo de DC. Su carrera refleja resiliencia, autenticidad y una visión artística que desafía las reglas. Esta solo fue la primera parte del video. Solo llegamos hasta el 2006. Si quieres una segunda parte, por favor déjame en los comentarios el número 2. Su biografía es súper interesante. ¿Y cuál es su secreto? Nunca dejar de contar historias a su manera. Ese fue y sigue siendo el verdadero inicio de James Gunn en el cine.